¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al ministro integrante de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, a quien le agradecemos especialmente su presencia, doctor. Gracias por venir. El agradecido, como siempre, soy yo. En un momento donde quizás otra vez suena el ruido, el chisporroteo entre el poder político, el poder judicial. El presidente de la República dijo ayer desde España que le habían sorprendido las decisiones de la justicia. ¿A usted, como integrante de la Suprema Corte, le sorprendieron las declaraciones de Tabaré Vázquez? Me pueden haber sorprendido las declaraciones del señor presidente de la República. Lo que he señalado públicamente es que, dado que llevo 40 años en el ejercicio de la abogacía y 38 en el ejercicio de la magistratura, no me sorprendió para nada, porque era lo absolutamente esperable, el porcentaje de procesados en relación a el número de detenidos en forma masiva en el día en que estamos hablando. Dadas las condiciones concretas en que actúa la policía en el departamento de Montevideo en relación a las detenciones masivas, porque siempre han ocurrido en el departamento de Montevideo, y hablando de las últimas décadas, era absolutamente esperable que sobre un número de casi 200 personas detenidas, la posibilidad que tuviéramos en la justicia de reunir elementos de convicción suficiente respecto del accionar concreto de cada uno, iba a determinar que el menos del 10% de los detenidos pudieran terminar procesados, que era lo que pasó. O sea, la sorpresa para mí hubiera sido que el número de procesamiento fuera mayor al que fue. Estoy decodificando lo que usted dice, interpretando lo que usted menciona es, no entiendo de qué se sorprende el presidente si la cantidad de procesados está en línea con lo que sucedió siempre. La cantidad de procesados está en línea con lo que sucedió siempre y, como decía Einstein, si hacemos las mismas cosas vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Si se actuó de la misma manera en esta situación como aparentemente así ha sido respecto de anteriores situaciones análogas donde se procedió a detenciones masivas en casos de disturbios, en 18 de julio, ustedes recuerdan, también en el propio estadio, bueno, era absolutamente esperable unos pocos procesamientos, dado que los elementos de convicción suficiente en estas situaciones globales no se terminan reuniendo, no hay posibilidad de hacer identificaciones en la mayoría de los casos por las fotografías o filmaciones que se dispongan, y luego los propios funcionarios policiales, cuando van a declarar a la sede en calidad de testigos, no pueden hacer identificaciones positivas de la mayoría de los detenidos, que fue lo que pasó aquí. ¿Se puede hacer o interpretar de ustedes de la Suprema Corte de Justicia como una especie de intento de presión del mandatario? Porque es verdad que Vázquez dice en sus declaraciones, en reiteradas oportunidades, yo creo en la independencia del Poder Judicial, habla de la muy buena imagen que tiene la justicia en el exterior, él sabe lo que dice y sabe que es el presidente, no es una opinión más. Entonces, en ese sentido, ¿lo interpretan como una especie de marcar la cancha, hablando en términos futbolísticos? Yo prefiero no hacer especulaciones sobre las intenciones y menos del señor presidente de la República. Hemos dicho una y otra vez que, siguiendo a Quijano, nosotros las intenciones siempre las presumimos buenas y puras. Quizás la notoria versación académica del señor presidente de la República en materia de medicina y no en derecho no lo había preparado para hacer una proyección de lo que podía suceder luego de estas detenciones, que quienes estamos vinculados al derecho, y hablo incluso por mi entorno, por los abogados con los que tengo contacto diario los últimos días, ninguno de nosotros, abogados, doctores en derecho, estamos sorprendidos de cómo resultaron las cosas. Si el presidente Vázquez estuviera más formado en derecho, quizás no se hubiera sorprendido. No lo sé. Doctor, mencionaba usted, si hacemos lo mismo, seguramente siempre tendremos los mismos resultados. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué falla? ¿Qué falla en los operativos del Ministerio del Interior para que, como usted dice, se tengan... Bueno, sobre eso tampoco hay acuerdo, ¿no? Sobre si hubo 200 detenidos, 350, 170 o 120. Pero bueno, para que haya decenas de detenidos y sin embargo el número de procesados sean muy pocos. Simplemente para acotar el número, la información que nosotros tenemos a nivel judicial, que no tiene necesariamente que ser igual a la que pueda manejar la policía, que pueda hacer algunas detenciones en averiguación dentro de
las 24 horas y ella misma dejar también en libertad algún detenido, nuestras estimaciones están debajo de las 200 personas detenidas y enviadas a la justicia. Relevando, además, hay 4 juzgados con competencia penal en forma simultánea todos los días en Montevideo, dada la magnitud de la ciudad y de los delitos que se cometen en ella. 3 de los magistrados a los que se derivaron, no por partes iguales, pero bueno, donde se distribuyeron estas 170, 180 personas, no procesaron a nadie. No procesaron a nadie, lo que quiere decir no hubo ningún elemento de convicción suficiente que pudiera llevar a un procesamiento, que nos permitiera identificar a la persona específica como cometiendo un delito. Y solo uno de los jueces realizó 8 procesamientos. En algunos casos se nos dijo lo que yo transmito. Los funcionarios policiales, que fueron 5 en un caso como testigos de los hechos, no pudieron identificar a ninguno de los detenidos como cometiendo ningún tipo de acción específica. Entonces, o sea, el mismo funcionario policial que detiene a una persona, después es convocado al juzgado y no lo reconoce. El tema es en las detenciones masivas que no estamos hablando de 1, 2 o 3 funcionarios policiales, estamos hablando de decenas y en algunos casos de centenas de funcionarios policiales en una acción global que se torna muchas veces bastante descontrolada y donde sería necesaria una gran organización para, además de detener, llevar una constancia clara, caso a caso, quién detuvo a cada uno de los 170 que tuvimos, por qué y quién es el que luego tiene que ir a declarar para poder hacer en cada caso de cada uno de los detenidos, una identificación positiva. Claro, pero por ejemplo, los disturbios en el centro, que uno sabe, porque ya es común, que hay cámaras de seguridad en todo el centro. Tampoco se puede utilizar esas imágenes para ver la gente que está en el disturbio. Nosotros aquí en el canal recibíamos mediante celular videos de la gente. Entonces lo que la gente se pregunta es, ¿cómo de esta gente protagoniza desmanes? Los tenemos todos filmados, están las cámaras de seguridad y nadie los puede reconocer. Esas filmaciones, justamente el juez que recibió los detenidos por los hechos del centro no procesó a nadie. Allí sí estaban las filmaciones, no permitieron una adecuada identificación. Hemos señalado, no solo para el estadio, también para las cámaras de vigilancia callejera, debió haber sido instalado conjuntamente el software de reconocimiento facial. La tecnología hace un par de años estaba también disponible, por supuesto aumentaba un poco el costo de la adquisición del sistema, pero nos hubiera permitido avanzar más en la posibilidad de hacer una identificación positiva. Y bueno, no tenemos aún ni en el estadio ni en las cámaras de vigilancia policial en las calles, las cámaras fijas, el software de reconocimiento facial. Muchos hechos, lo hemos señalado, acaecen de noche, eso dificulta enormemente la situación y ustedes han visto que utilizan elementos que no son demasiado complicados, gorros, lentes, en algún caso pasamontaña, a veces alguna bufanda o algún pañuelo aunque haga calor, para no ser identificados. Sin software de reconocimiento facial y en determinadas circunstancias es muy difícil hacer, en pocas horas además, como los plazos constitucionales lo establecen, hacer los reconocimientos que tengan tal certeza que permitan el procesamiento de alguna persona. Bueno, pero me quedo con eso también, las cámaras del centro tampoco aportan, o las cámaras de seguridad de videovigilancia tampoco aportan el reconocimiento facial que ustedes están pidiendo o que el Ministerio de Interior está pidiendo para el estadio. También debería estar operativo en el centro. Debería estar operativo y seguramente en algún momento estará operativo en todas las cámaras de vigilancia. Cuando hablábamos de la baja calidad de las imágenes, decíamos, bueno, hay que ir a alta definición. Bueno, no solo a alta definición, sino que estando y no siendo tan cara la tecnología por puntos de cara, creo que trabaja en base a 6 o 7 puntos de los rostros, hay que ir hacia el software de reconocimiento facial y hacia la formación del banco de datos de imágenes. Porque luego, para hacer el reconocimiento facial efectivo, hay que tener imágenes de buena calidad contra las cuales constatar lo que se pueda tener de la cámara para que el software pueda decir, como hacen en las películas, bueno, match 100%, se trata de esta persona. Doctor, quiero ir al tema de los procesamientos. Yo no hice la facultad de Derecho, me hubiera gustado en algún momento, lo analicé, pero
se me hace que estos seguramente van a ser casos de cátedra, ¿no? De esos casos que después se puedan hablar y mucho a nivel universitario en la formación de los futuros abogados. Vamos a repasar 30 segundos algo que dijo el fiscal Juan Gómez a un equipo de Centro Montecarlo de Noticias. Lo repasamos. No tenían antecedentes penales, pero no se trata de tener o no antecedentes penales ante hechos que para la Fiscalía son de gravedad. Se procura marcar una valla como diciendo hasta acá esto es tolerable. Frase. ¿Está bien que se decida marcar algo que es subjetivo? Uno podría llegar a pensar hasta antojadizo, decir hasta acá es lo tolerable, y que vayan presas personas por un delito de receptación por tomar una lata de refresco por un tema subjetivo? Debemos, sobre todo, destacar la independencia en la actuación de los señores integrantes del Ministerio Público y, por supuesto, de los jueces, respecto de los cuales no puede hacer ningún tipo de consideración ni dar ningún tipo de directivas generales la Suprema Corte de Justicia, depende del criterio de cada uno. En la situación, lo que podemos señalar simplemente como técnicos en derecho es el delito de receptación, es decir, el recibir, comprar u ocultar efectos de un delito precedente en el cual la persona no tuvo concierto para su ejecución. Es decir, en el delito precedente haya sido un hurto, haya sido una rapiña, yo no tuve nada que ver, simplemente recibo o adquiero u oculto los efectos. En este caso que usted me habló, por ejemplo, los refrescos. Allí cometo el delito de receptación. El delito de receptación es un delito leve, los delitos leves son en principio aquellos que tienen una pena mínima de prisión, menos de 24 meses. Aquí es bajísima, tiene 6 meses. Va hasta 10 años, pero tiene una mínima que en principio es lo esperable aplicar cuando estamos en situaciones de primariedad, de 6 meses, o sea, un delito leve. La posibilidad de procesar con o sin prisión la tienen el fiscal para requerirla y el juez para decidirla, pero aquí está todo el abanico abierto. Se puede decidir procesar sin prisión, se puede decidir procesar con prisión. ¿Se procesa normalmente con prisión en el caso de los delitos leves en el Uruguay? No. Hemos señalado, esa es la explicación por la cual, pese a que el número preocupa a mucha gente, incluso algunos lo estiman excesivo, por el cual hay 10.400 presos en el Uruguay. Esos 10.400 presos en el Uruguay es la mitad de las personas privadas de libertad por haber cometido delito que podíamos tener. Nosotros, el resultado de la actividad de 62 jueces con competencia penal en todo el país, seguramente no con criterios idénticos, es el 53% de los delitos se procesa con prisión, los graves, y el 47% sin prisión, 1 de cada 2. Tenemos 10.400, si procesáramos a todos, incluso los delitos leves y en caso de primarios, con prisión, tendríamos 21.000 presos que no tenemos. Estamos ante las excepciones de los procesamientos con prisión por delitos leves. En principio, los delitos leves, en el caso de primarios, se procesan sin prisión. Lo que se suele decir, lo solemos decir a nivel de cátedra, se da una segunda oportunidad a la persona, dado que cometió justamente un delito de leve. En este caso sería un atentado contra el derecho de propiedad, pero no puso la integridad o la vida de las personas en peligro. El bien jurídico protegido fue el derecho de propiedad y no fue una rapiña. Entonces, habiéndose tratado aparentemente el delito precedente de un hurto agravado, ni el delito precedente ni la receptación presentan gravedad. En casos análogos, normalmente el procesamiento es sin prisión. O sea, en casos similares, el procesamiento... Pues justamente, habíamos preparado estas imágenes para compartir con usted, doctor, porque lo que la gente se pregunta es, hace algunos meses hubo disturbios en el centro de Montevideo con motivo de los festejos de Peñarol, saqueos en la avenida 18 de Julio, personas que se llevaron maniquíes en un auto. ¿Cómo se puede entender? Y hablo desde el punto de vista de la justicia, porque aparte lo hemos conversado varias veces, lo que a usted le preocupa, la afectación a la imagen de la justicia, ¿no? ¿Cómo hacer que la justicia tenga su imagen impoluta, que no se piense que hay
de alguna manera factores que están jugando. ¿Cómo se puede hacer entender? Y le pedimos por favor que ponga las imágenes para entender cómo en un caso el delito es procesamiento sin prisión y en este es procesamiento con prisión. ¿Qué son los factores? Ahí estamos repasando lo que pasó hace algunos meses en el centro de Montevideo con un saqueo a un local el 18 de julio. Esas personas, los que fueron identificados, hubo gente que se cargó un maniquí en un auto, reconoció su hecho, ¿no? Como estos muchachos que reconocieron también haber tomado la lata de refresco, y en aquel caso fueron procesados sin prisión. Y en esta oportunidad con prisión. Usted como integrante de la Suprema Corte, ¿qué le explica a la gente? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿La subjetividad del juez? Tenemos hasta hoy 62 tomadores de decisiones en materia penal en el Poder Judicial y un número menor, pero análogo, de fiscales. Entonces, los criterios no son idénticos. Esta situación, que cuando tenemos que explicar a nivel de imagen a veces lo torna difícil, es el efecto de la independencia absoluta que cada uno de los jueces penales tiene en nuestro país. Cada uno de los jueces penales aplica la Constitución y la ley según su criterio y su conciencia con absoluta independencia. Y puede tener un criterio distinto al del otro. Pero lo que usted señala es absolutamente cierto. ¿Cuál es la media? ¿Qué era lo esperable en esta situación? En un caso de delito de receptación, lo esperable era el procesamiento sin prisión, porque el delito es leve y aparentemente se trataba de delincuentes primarios. Doctor, ayer difundíamos en Telenoche Online que efectivos policiales que están investigando de las Barras Bravas denunciaron, desapareció un auto en Villa Española de uno de los efectivos que está en este trabajo, efectivo policial, ¿no? Que está en este trabajo de las Barras Bravas. Quizás sea una casualidad, quizás no. La gente decía, hay varios autos mucho mejores en mi cuadra, justo viene a desaparecer el mío. Esas cosas a veces pueden pasar por el tema de los repuestos, pero bueno, en fin. Exactamente. Puede ser una casualidad o no. El presidente de la República ayer hablaba en España de las mafias. Decía, estamos investigando a mafias, el narcotráfico, vamos a tener que proceder duramente justamente a quien tiene uno enfrente. ¿Pidieron algún tipo de protección especial para los jueces que están participando en las investigaciones a las Barras Bravas? Los jueces no pidieron ningún tipo de protección especial. Hemos señalado con usted que el número de jueces que cuentan con custodia policial especial se sigue contando con los dedos de una mano en el Uruguay y ninguno de los ministros de la Corte tenemos. Simplemente los jueces de crimen organizado por la especial actividad que desempeñan y algún juez penal que ha sufrido amenazas puntuales. Siguen siendo menos de 5. Bien, pero en este caso no hubo pedido ninguno de protección especial. Bien. Bueno, doctor, la última que le voy a hacer, porque aparte apareció publicado en el semanario Búsqueda, nada que ver con este asunto. ¿Están analizando la ley que de alguna manera elevó la pena para los menores, esto de un año de reclusión? ¿Hay un recurso que está a estudio de la Suprema Corte de Justicia? La situación que usted señala, donde para quienes han cometido infracciones graves o gravísimas a la ley penal contando con menos de 18 años de edad, tenemos lo que refiere usted, dado el caso del Pelón. Fue en realidad aquel triple homicida que quedó en libertad y volvió a cometer un homicidio. Allí, recuerda, se elevó la medida socioeducativa privativa de libertad a un mínimo de 12 meses inescarcelables. No tenemos, que yo sepa, estudio. He visto en la prensa que había iniciativas tendientes a revisar esa modificación, que es reciente y que, en mi opinión, ha sido muy exitosa y era imprescindible, dado el escaso tiempo que en las rapiñas, especialmente agravadas, cometidas por adolescentes, conllevaban. El estudio previo a establecerse los 12 meses llevaba a la conclusión de que en general el rapiñero agravado por la pluriparticipación o por la utilización en general de arma de fuego, que significa una privación de libertad de 5 años y 4 meses, de 64 meses en caso de tener más de 18 años, en el caso de quien tenía menos de 18 años era de 7 meses. Así que fue extremadamente positivo, fue un paso en la dirección correcta, en mi opinión, llevar a 12 meses esa medida socioeducativa
equivalente a la pena privativa de libertad. Como todas las medidas, ha dado el resultado que ha dado, yo creo que ha sido positivo, pero he escuchado que existen voces tendientes a dejar sin efecto esa iniciativa. No lo tenemos nosotros a estudio. Doctor, le agradezco especialmente la presencia. Sabíamos que era un momento quizás no muy fácil para salir y poner la cara, pero bueno, de alguna manera es bueno para todo el televidente que esté mirando y que pueda entender un poco más qué es lo que hay detrás de los procesos judiciales, no siempre tan fáciles de comprender. No es fácil y, como siempre, el agradecido soy yo. La pausa y seguimos con muchas más noticias.